Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana, que el rocío de su lluvia caiga sobre tu vida, que ese rocío redunde en abundante bendición y prosperidad espiritual, almática, y si fuera el caso, según tu necesidad, también material. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 9. La palabra de Dios dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, Pablo está dando sus recomendaciones a la iglesia de Roma, a esa pequeña iglesia, pero al mismo tiempo, a través de esta carta, nos insta, nos invita a nosotros a observar estas sabias, prudentes y necesarias recomendaciones. Sí, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el principal mandamiento, Jesús le dio dos mandamientos. Dijo: amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y agrega: y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es fundamental. Bueno, el apóstol Juan más adelante lo dirá en sus cartas. El que dice que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero este amor que se encuentra en las Sagradas Escrituras no tiene nada que ver con el amor pasional y emocional. Tiene que ver con un profundo sentimiento sobrenatural. Sobrenatural. Sabe, la gente ama o aprende a amar a otro, porque se puede aprender, en contextos naturales, no en contextos espirituales. Porque esta persona le ha hecho un bien, le ha hecho un favor, le ha servido o le está sirviendo. Es decir, esas expresiones de amor son producto y resultado de un profundo sentimiento de gratitud. Así que, cuando dejo de estar agradecido, cuando el otro comete un error que me ofende, que me agravia, que lo hace contigo, entonces parece que la balanza se equilibra. Dejo de ser grato, dejas de ser grato con esa persona y por consiguiente dejas de amarle. ¿Sabes? Porque esto no tiene nada que ver con el amor de Dios. Yo no sé si estás entendiendo. Pero Jesús lo está diciendo: hay que amar a Dios. Y luego de amar a Dios, la mejor forma de expresar, de comunicar ese amor que siento por Dios, es enfocarlo
direccionarlo hacia el prójimo. Y en este caso, en la carta a los romanos, hacia los hermanos. Sí, yo no sé si usted captó la idea, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo amo a Dios, me amo a mí, y por cuanto amo a Dios y me amo a mí, tengo al prójimo para demostrarle a Dios cuánto realmente le amo. Por eso Pablo, en esta porción de la Biblia dice, amaos, sin hipocresía. Que el amor no sea el resultado de una gran actuación teatral. No, que sea algo que realmente que nazca del corazón. Que amaos sin fingimiento. Es decir, amen, ámense como esa expresión del amor que sienten por Dios. Bueno, es muy fácil decir a Dios, Dios te amo. Yo lo hago muy frecuentemente, ¿sabe? Cuando voy en las carreteras, a veces me entra una locura bajo la ventana, miro al cielo y le grito, Dios te amo. Y esto no es malo. Puedes hacerlo como yo. Gritárselo a Dios una y otra vez. Pero el amor hacia Dios es más que palabras. La mejor forma de expresar a Dios que lo amamos es reflejar ese sentimiento tan profundo, tan sobrenatural que tenemos por Él, reflejarlo en la gente que tenemos en derredor. Y en este caso en los hermanos de la congregación, de la iglesia. Sí, óyelo bien. Tienes que aprender a amar. Pero no puedes amar a la gente que te rodea si realmente no amas a Dios. Si tienes un sentimiento afectivo hacia alguien que no involucra a Dios, este es un sentimiento natural. Lo quieres, le amas, pero cuando esta persona te falle, dejarás de amarle. Pero cuando se ama desde la perspectiva que Pablo lo está proponiendo, desde la perspectiva del amor de Dios, cuando estas personas fallan, o aun cuando tú falles, quien te ama se hiere, se incomoda, se molesta, pero también te abraza, te perdona. Y es hacia allá, hacia donde apunta el amor que Pablo le exige a la iglesia, a los miembros de la iglesia que sientan los unos por los otros. Ese amor que paga el precio del perdón. Ese amor que no condena. Ese amor que no juzga. Y que en lugar de juzgar, considera, tiene compasión. Abraza, consuela, perdona y restaura. Bueno, Pablo le escribirá a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Por allá en su capítulo 6 dice, les escribirá, amados hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que tienen el verdadero amor de Dios en su corazón, así se resume esto. Ustedes que no son de apariencia espiritual, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Pero vamos a trascender en esta palabra. Entonces Pablo también le dice a esta iglesia, tienen que aborrecer, desechar
resistirse al odio, al rencor, a la envidia, a los pleitos, a las contiendas. Tienen que rechazar todo lo que no tiene que ver con el amor de Dios, todo lo que no sustenta o refleja en ustedes el verdadero amor de Dios y el amor y pasión que sienten por la obra del Señor. Pablo lo dice en otras palabras: desechad, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros. Insiste Pablo: ámense como si fueran salidos del mismo vientre. Esta palabra fraternal en latín es fratello. Y esto no es otra cosa que un vínculo entrañable. Sí, hace referencia a una estirpe, a un linaje, a una descendencia. Somos hermanos, porque tenemos un mismo árbol genealógico, hacemos parte de ese mismo árbol genealógico. Esto es fratello. Pablo se lo dice a los hermanos de la iglesia de Roma, aunque la carta es escrita en griego. Óigalo bien, abiertamente, Pablo los invita a tener ese amor fraternal, en el entendido de que estamos todos injertados. Ya lo había dicho antes en el capítulo 11, estamos todos injertados en el mismo árbol, en el árbol de la vida, en el buen olivo. Estamos todos injertados, ahí hemos sido unidos a este árbol como rama. Tenemos un mismo Padre. Procedemos de la misma descendencia espiritual. Por eso Pablo lo dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Hónrense mutuamente. Esta parte de honrar es respetar. No es hacer genuflexiones, no es arrodillarse, no es besar la mano, no es humillarse para exaltar al otro, no. Es respetarse mutuamente. Y tener una alta estima por este hermano de la obra del Señor. Se lo voy a decir bien castellano para que lo entienda. Óigalo bien, porque ese hermano es el más vivo reflejo del Dios a quien amamos, del Dios a quien adoramos, a quien servimos. Y entonces Pablo propone que tenemos que preferirnos mutuamente. Bueno, se lo escribirá a los hermanos de Éfeso. Sí, dice por allá en Efesios capítulo 6, versículo 10, haced bien a todos, hagan lo bueno con todos, pero teniendo como prioridad a los que son de la familia de la fe, a los que son de la fe. Y aquí Pablo dice: prefiéranse los unos a los otros, dense prioridad como miembros de la congregación. Qué triste esto, mis amados. Ver una iglesia que no se ama. Ver una iglesia que en lugar de honrarse viven deshonrando mutuamente. Que no se sienten fratelos. Que no se sienten hermanos. Óigalo bien. Y que por encima de los miembros de la congregación prefieren otros círculos. Bueno, Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no sea perezoso.
No sea perezoso. Bueno, alguien dijo que la pereza es el origen de todos los males. La pereza, hay que abandonar la pereza. Hay que abandonarla. Hay gente que aunque le den el trabajo no le gusta trabajar. Sí, hay gente que cuando están desempleados y le dicen, oye, busque trabajo. No, he estado buscando. No consigo, he metido hojas no consigo. Y cuando les dan la oportunidad de trabajo, no, buscan cualquier excusa para no trabajar. Aún más hay otros que les dan el trabajo y empiezan literalmente y vulgarmente a embarrarla para que los echen, porque no les gusta trabajar. La diligencia tiene que ver con la responsabilidad, sí, con el compromiso, sí, la responsabilidad personal y hacia los demás. Yo tengo que ser responsable conmigo y con los demás y debo estar también comprometido conmigo y con los demás. Pero ¿qué decir de alguien que se levanta a las 10 de la mañana? Sin necesidad de levantarse a esa hora. Bueno, cuando ya todos entregaron, hicieron la fila a las 6 de la mañana para entregar su hoja de vida, esta persona va a ser posiblemente la última y cuando llegue ya ni siquiera están recibiendo hojas de vida. ¿Por qué? Porque son perezosos, en el fondo no les gusta trabajar. Y empiezan a expresar que les duele aquí, que les duele allá, para no hacer nada. Aún más hay quienes se declaran enfermos o enfermas para que los mantengan de por vida. No estás amando al Señor, no te estás amando a ti, no estás amando a nadie. Estás siendo una carga para ti mismo y para los demás. Y eso es lo que Pablo no quiere con la iglesia, que los hermanos de la iglesia se conviertan en una carga. Finalmente, Pablo dice, bendecida a los que os persiguen. Yo quiero darle continuidad a esta palabra en el siguiente audio. Eh, procure, procure amar desde la perspectiva de Dios, amar y amar específicamente a los que son de la fe. Dios le bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.